Como os decíamos al principio en la presentación, hoy os vamos a hacer una recomendación muy especial. Es este libro, espero que se vea bien, se ve aquí, lo tengo yo y se ve detrás porque tenemos la foto de ese libro. Es un libro sobre economía, se llama La economía, una historia muy personal. Y está escrito por Santiago Niño Becerra, que muchos conoceréis por aparecer en los grandes y masivos medios de comunicación. Él es catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull. Así que vamos a dar paso a nuestro invitado. Santiago, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, ¿le ha costado mucho escribir este libro? Porque es un libro como de historia o no ha sido especialmente difícil. Bueno, es un libro, tiene su miga. O sea, este libro yo empecé a escribirlo hace como 15 años. ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque empecé a recolectar frases, textos, citas para mis clases. Entonces, cuando ya llevaba unas cuantas, pues cerca de 200, me di cuenta que era un material muy bueno que convenientemente trabajado podía dar para escribir un texto de reflexión, un texto de historia, como usted ha apuntado, un texto de economía, para aproximarnos a lo que es la economía a través de la historia. Es decir, no es tanto un libro de historia como un libro de economía aproximando a la economía a través de la historia. Y bueno, ya ha salido esto. O sea, es un libro de economía, pero con cronología, digamos. Sí, digámoslo así. Muy bien. Usted empieza el libro con una cita de Platón. No la voy a decir de memoria porque seguro que me equivoco, así que la voy a leer en un momentito. Dice la cita esta de Platón: cuanto más se veneran en un estado las riquezas y los hombres ricos, en menos se tienen la excelencia y los hombres buenos. Platón creía en un sistema económico en el que el objetivo final no eran las riquezas. Sin embargo, desde lo que Platón dijo hasta lo que estamos viendo hoy en día, ¿cómo hemos podido cambiar tanto un proceso? Bueno, a ver, de entrada dejemos clara una cosa. O sea, Platón decía esto, pero Platón era rico, era muy rico. Platón pertenecía a una de las familias más ricas de Grecia. Pero bueno, a ver, el truco de la frase de Platón o digamos, el choque con la realidad actual se debe a que, como usted ha apuntado, el sistema económico vigente en la época de Platón y el sistema económico vigente hoy en día no tienen absolutamente nada que ver. En medio, entre la época el momento de Platón y el momento actual, median 2300 años, las cosas han cambiado enormemente. Y evidentemente lo que ha cambiado es el objetivo de vida. En aquella época el objetivo, evidentemente, la sociedad estaba partida en dos, claramente, los ricos, que eran muy pocos, y los pobres, que eran la inmensísima mayoría. En medio no había nada, y una vez alcanzada esa riqueza, que evidentemente pasaba de familia a familia, había gente que se dedicaba a pensar, a dialogar, y se rechazaba lo que era la búsqueda de la riqueza por la riqueza. La tecnología daba para lo que daba, la evolución médica, etcétera, etcétera, también daba para lo que daba, y tampoco se buscaban grandes logros porque evidentemente la realidad era la que era. Hoy en día, a lo largo de estos 2300 años, se han ido avanzando en muchas cosas, y en una de las cosas que se ha avanzado ha sido en la búsqueda de la acumulación. Pero la búsqueda de la acumulación no únicamente de más riqueza, sino la búsqueda de la acumulación para generar más riqueza. Es decir, así como en la época de Platón, evidentemente estoy resumiendo muchísimo, en la época de Platón el objetivo era, una vez alcanzado un nivel de riqueza, ahí estamos, y lo vamos a mantener porque evidentemente no queda otro remedio y porque tiene que ser así, porque somos muy pocos. Hoy en día se acumula, de hecho el capitalismo es así, se acumula para poder generar más. Es decir, la obtención de la riqueza o la tenencia de riqueza no es un fin en sí mismo, sino es un medio para ir más lejos, para evidentemente ser más ricos. Son dos mundos totalmente distintos. Sí, completamente, pero a mí esto me lleva a una reflexión, no sé si es debido al sistema capitalista en el que nosotros vivimos, esta especie como de obsesión de que el beneficio ha de ser constante, prácticamente infinito,
pero lo de infinito a mí ya es un concepto que no me cabe en la cabeza. Es difícil para mí intentar conceptuarlo. Pero ¿se puede conseguir un beneficio económico infinito, exponencial? A ver, una de los problemas, una de las del capitalismo es que el capitalismo, y esto ya se puso de manifiesto en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, no por parte de Marx, o sea, sino precisamente por parte de la propia evolución del sistema capitalista, es que el capitalismo tiende al monopolio. Es decir, por la propia evolución natural del sistema capitalista, habrá alguien, un capitalista, en cada sector, que será el más inteligente, el más hábil, el que sabrá hacer mejor las cosas, el más puro, el más genial, y que se hará con el dueño absolutamente de todo. Evidentemente estoy caricaturizando mucho, ¿no? Y el resto de capitalistas de ese sector fallecerán, desaparecerán, porque uno se impondrá. Bien, esto, como digo, en el siglo XIX se puso totalmente de manifiesto. El Rockefeller llegó a controlar el 95% de la producción de petróleo en Estados Unidos, y el propio modelo se dio cuenta de que eso era un peligro. Y a finales del siglo XIX se promulga la ley Sherman, la Sherman Antitrust Act, que lo que hace es frenar la producción o la generación de trust. Bien, entonces, yendo a lo que usted apunta, exactamente. En el límite teórico de que en cada sector llegase a haber un único capitalista, dueño absoluto de todo, un monopolio puro, perfecto, en cada sector, llegaría a un punto en que ese beneficio se estancaría. Es decir, el crecimiento infinito, estamos hablando en plan teórico, el crecimiento infinito del beneficio será así, irá en aumento hasta que se consiga un único propietario, un único dueño, un único monopolista en cada subsector. A partir de ahí se estancará. Y por cierto, a veces me pregunto, ¿hay vida más allá de la economía? Lo digo, y no es por quitarle a usted trabajo, que trabaja de ello, lógicamente, y le gustará mucho, pero ¿no le da la impresión de que hay una especie de obsesión casi compulsiva con que lo único importante en esta vida es la economía? A ver, nosotros, los humanos, para bien o para mal, somos seres, o sea, no somos ángeles, tenemos cuerpo, tenemos necesidades materiales que hay que cubrir. Hasta aquí, bueno, pues normal. Lo que pasa es que también tenemos otra cosa, que es la insaciabilidad. Somos seres insaciables. Entonces, la suma de las dos cosas da algo realmente muy peligroso, por un lado, pero ha sido lo que ha hecho evolucionar a la humanidad. O sea, que queremos cubrir nuestras necesidades, pero siempre con objetos, con bienes, con servicios más perfectos, mejores, de más calidad, producir de forma más sencilla, más productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos hace es tender siempre a ir a más. Insisto, es un tema que es propiamente humano. O sea, que nos gusta acumular y entonces sumamos y sumamos, y eso nos lleva, claro, si sumamos y sumamos, tenemos que empezar a saber de economía, eso está clarísimo. Vamos a ver un vídeo con algunas otras declaraciones que usted ha hecho en algunos diversos medios de comunicación que hemos recuperado de Internet, y luego ya acabamos con la entrevista en directo. Bien. Cuando llega los finales de los 80, el modelo que se puso en marcha al final de la Segunda Guerra Mundial estaba absolutamente agotado. Que de hecho ya se agotó a mediados de los 70, pero bueno, sobre todo a finales de los 80 ya estaba absolutamente agotado. Entonces la única forma para seguir funcionando era que la gente tuviese en el bolsillo más dinero. ¿Cómo se consigue esto, que la gente tenga más dinero en el bolsillo? Habría que decir más dinero en el bolsillo. Bueno, pues dándoselo, aunque no se lo haya ganado. ¿Cómo? En forma de crédito. En forma de crédito, en los 90 fue sobre todo escrito en forma de tarjeta de plástico, y sobre todo en el 2000 fue vinculado a temas hipotecarios y tal, con lo cual evidentemente el volumen creció muchísimo. Esta inyección masiva de dinero en la economía a nivel mundo
posibilita la fase de crecimiento que tuvo lugar fundamentalmente entre en los 90, pero sobre todo entre los años 2003 y 2007. Es decir, se establece una especie como de círculo que se realimenta entre más liquidez y crecimiento económico, de forma tal que el crecimiento impulsa la concesión de una mayor capacidad de endeudamiento y a la vez es el incremento de la capacidad de endeudamiento lo que posibilita el crecimiento. Claro, la realidad evoluciona hasta el momento actual, en que no se crece porque la capacidad de endeudamiento está agotada. España, de hoy hasta el 2020, es decir, en 6 años, tiene que reducir su deuda pública en 400.000 millones de euros y tiene que reducir su déficit en 50.000 millones. Por eso decía antes que la deuda pública es impagable. ¿Es posible hacer esa reducción? No, imposible. Imposible. Es que en España, este año, en el 2015, va a haber 5 procesos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que la información de todo tipo, incluida la económica, está totalmente filtrada por esta realidad electoral. ¿Qué es lo que se fomentará? Evidentemente el autoempleo. Es decir, le colgarán el cartel que ya se está haciendo ahora, de emprendedor. De autónomo. Exactamente, exactamente. Es decir, el emprendedor que, como su palabra, como la misma palabra indica, es alguien que está emprendiendo, en realidad será el autónomo que está trabajando por cuenta de terceros para otras personas. Hemos visto algunas declaraciones de Santiago Niño Becerra y ahora vamos a seguir con él, con las declaraciones que hace en la tele de Internet. Os recordamos que aquí está su libro, La economía, una historia muy personal. Y queríamos preguntarle, Santiago, a veces cuando nos hablan de la economía y, bueno, la crisis y todas estas cosas, ¿no? La crisis, los mercados. Parece que cuando hablamos de los mercados hablamos de un ente orgánico que funciona autónomamente a su libre albedrío. Pero no sé si es así la historia. ¿Qué nos puede decir usted? Porque luego le quiero dar una cita de Warren Buffett al respecto. Mire, los mercados, con mayúscula, L mayúscula, M mayúscula, los mercados, es un conjunto, un grupo de inversores enormes, de muy grandes inversores, que controlan la gran mayoría de las transacciones. Controlan, me refiero, porque administran esos archivos, esos activos. Sí. Controlan la mayoría de las transferencias, transacciones, negocios que se hacen en este mundo. Por ejemplo, uno de los principales actores de los mercados es un fondo que se llama BlackRock. BlackRock es una entidad que tiene edificio, que tiene unas personas trabajando allí, que ella sola, BlackRock, gestiona un volumen de activos por valor de 4 billones de dólares, es decir, casi 3,5 veces el Producto Interior Bruto de España. Como estas entidades hay otras que se dedican a renta fija, renta variable, etcétera, etcétera. Entonces, usted imagínese este conjunto de entidades, insisto, entidades físicas, con cara y ojos, cuando deciden hacer una cosa, cuando les parece bien algo o cuando les parece mal, su actitud desencadena o puede desencadenar una serie de fuerzas realmente tremendas, absolutamente enormes. Entonces, claro, usted imagínese que ponerse en contra de los mercados, pues la verdad es que es muy o puede ser muy peligroso. Desde luego. Así pues, la ley económica, por llamarlo de alguna forma, no es una ley de la naturaleza. Será en todo caso un instrumento o una herramienta creada por los hombres para poder organizarse y sobrevivir. Eso es lo que yo me imagino. ¿Es así? Sí, es correcto. Lo que pasa es que, estas reglas económicas, en cada momento unas, evidentemente, tienen un denominador común. Desde los orígenes de los tiempos, desde el momento en que se intercambiaban por una vaca 50 ovejas, desde ese momento. Y es el hecho de querer siempre ir a más. Es decir, esta es una constante que se va repitiendo a lo largo de los siglos.
Lo que pasa es que, claro, evidentemente en unos momentos este ir a más era posible o era más posible que en otros. Llevamos unos años, unas décadas, en las que ha sido muy posible ir a más. Y esto evidentemente lo ha facilitado muchísimo la tecnología. En el siglo XIII era muy, muy difícil ir a más porque las capacidades eran muy limitadas. Pero se puede ir, digo yo, el ir a más es factible por los siglos de los siglos. Bueno, es lo que comentábamos antes. Claro. Es decir, el ir a más será factible en tanto en cuanto no se llegue a un control absoluto, total de, estamos a nivel teórico, de estos sectores por parte de una serie de corporaciones y a partir de aquí se llegará a una estabilización. Claro, es muy distinto esto medirlo a un nivel total, a un nivel global, o medirlo a un nivel per cápita, a un nivel por cada persona. Si este ir a más va acompañado de un número creciente de población, claro, per cápita el impacto será mucho menor, será mucho más reducido. Bueno, a mí se me ocurre que ir a más, en todo caso, lo podemos conseguir si conquistamos el universo, que esto será una infinitez total. Por cierto, hablando, le quería comentar antes lo de Warren Buffett, con la causa de la crisis en la que ahora estamos inmersos. Él fue a la comisión de investigación cuando hubo la caída de Lehman Brothers porque él era dueño de una de las empresas de calificación que dijo que tenía la AAA y triple super A Lehman Brothers. Y claro, le preguntaron, ¿pero cómo pudo usted calificar, usted o su empresa, de tal manera, o a un banco que se estaba yendo a pique? Y entonces él dijo, con toda la naturalidad de un hombre que es dueño de una de las corporaciones más tremendas del mundo, ¿no? Que es lo que usted dice antes, que maneja los mercados, y él dijo, mire, yo no sé dónde está Moody's, pero físicamente no sabe dónde está, esto se puede buscar en la hemeroteca. Dijo, no sé dónde está Moody's, yo compré Moody's para controlar los precios. Más claro el agua, eso es una clase de economía, ¿no? Bueno, a ver, yo no sé si el señor, sí conozco esto, conozco esta no sé si llamarle anécdota o cómo llamarle. A ver, Moody's existe, o sea, Moody's tiene un edificio, Moody's tiene una sede social, o sea, es decir, Moody's no es una entelequia, es decir, existe físicamente Moody's. A ver, las agencias de calificación, se ha especulado mucho con ellas, se ha hablado mucho con ellas, de las equivocaciones tan tremendas que cometieron cuando calificaron como buenísimos, con AAA, activos que luego se demostraron que no valían nada. Bien, el gran error fue pensar en su momento que las agencias de calificación hablaban para la gente, que hablaban para la población, y eso es falso. O sea, las agencias de calificación, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, no hablan para el común de los mortales. Las agencias de calificación hablan para los inversores. Entonces, imagínese que usted es un inversor y yo soy otro inversor. Entonces, a mí me interesará que Moody's califique muy bien unos activos que yo tengo para que usted, estoy caricaturizando evidentemente, para que usted me los compre. Y a usted le interesará que Standard & Poor's los califique muy bien para vendérselos a otra persona, que le interesará a su vez que Fitch los califique muy bien para vendérselos a una tercera. Es decir, las agencias de calificación lo que daban eran orientaciones hacia los inversores. La prueba la tenemos en que no ha habido ningún inversor que haya criticado a las agencias de calificación. Las agencias de calificación han sido criticadas por no inversores. En consecuencia, el razonamiento del señor Warren Buffett es perfectamente lógico. Él compró esta empresa, él entró en Moody's para, evidentemente, manejar las inversiones que corrían por los mercados. Totalmente cierto. Lógicamente. Y por cierto, esta crisis económica también, me imagino, es una crisis moral, pienso yo, a lo mejor basada en la codicia. A ver, yo no mezclaría temas como ética, moral, valores con la economía, porque nos podemos encontrar sorpresas. Nos podemos encontrar. ¿Cómo cuáles? Nos podemos encontrar sorpresas del tipo de que la Iglesia Católica
estuvo de alguna forma bendiciendo o pareciéndole muy bien la esclavitud hasta finales del siglo XIX. Algo, la esclavitud, que ahora evidentemente nos horroriza. Los sistemas de valores, las éticas, cambian con el paso de los años, el paso de los años no, pero el paso de los siglos. Y cosas que en el siglo XVI, XVII podían parecer muy bien, hoy evidentemente pueden parecer muy mal, y dentro de 200, 300 años, cosas que ahora parecen bien, luego parecerán mal. Usted ha puesto, de todas maneras, el dedo en una llaga muy gorda, que es el tema de la codicia. A ver, si usted ha pensado si el capitalismo es codicioso, la respuesta es que evidentemente es muy codicioso. Es más, es que tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Tiene que ser así para que sea a través de este querer ir a más cómo se profundice, cómo se avance en la evolución de la economía. Claro, evidentemente esto, este actuar así, tiene, como se dice en términos militares, que ahora están muy de moda, daños colaterales, por descontado. Tiene unos daños colaterales en forma de desigualdad, en forma de pobreza, en forma de exclusión. Lo que pasa es que esto ahora, por la razón que sea, no se tiene en cuenta. O sea que sí, que evidentemente la codicia, todo lo bien entendida que se quiera, ha sido un motor muy potente para mover la economía, sobre todo en los últimos 50 años. Sin embargo, usted dice en este libro, del que estamos hoy hablando, y también ha dicho en otras ocasiones, que este sistema, el que estamos hablando, que está basado en la codicia, realmente está acabado prácticamente después de los años 50 y, bueno, que empieza ya su decrepitud total a partir de los 70, a finales de los 70. Si este sistema, según usted, no tiene ya mucha salida, se tendrá que reconvertir en algo. ¿Hacia dónde podemos ir? Mire, yo pienso un poco en comparación con lo que ha sido hasta ahora, o con cómo ha sido la evolución histórica. Claro, antes del sistema capitalista, que está basado en el individualismo, que está basado en la acumulación, que está basado en la propiedad privada de los bienes de producción, etcétera, etcétera, lo que hubo antes, el sistema económico anterior fue el sistema mercantilista. El sistema mercantilista que estuvo vigente entre 1600 aproximadamente y 1815, 1820. Bien, este sistema mercantilista, comparándolo con el capitalista es justamente lo contrario al sistema mercantilista. El sistema mercantilista estaba basado en un poder real que tenía un poder absoluto, estaba basado en los términos colectivos, el trabajo en conjunto. Había muy pocos, una élite que controlaba, una superélite que controlaba los medios de producción, etcétera, etcétera. Bien, si seguimos esta línea comparativa, el sistema siguiente tendrá que estar mucho más basado en lo colectivo que en lo individual. Pienso yo que el individuo será importante en función de lo que aporte al grupo, que el concepto de Estado, tal y como lo hemos entendido hasta ahora, va a menos, claramente. Esto ya lo estamos viendo, que se está diluyendo el concepto de Estado, y que elementos más pequeños, como pueden ser los municipios, van a cobrar una enorme importancia. Lo estamos viendo también en el proyecto de ley que está preparando el gobierno británico para potenciar el papel de los municipios, y eso va a ser tremendo, la tecnología no podemos ni imaginar lo que va a avanzar en las próximas décadas. Entonces, claro, es un escenario que es radicalmente distinto al que estamos viviendo hasta ahora. Me imagino que será también apasionante, sobre todo para un economista, que es el que está ahí viendo cómo se transforman las cosas. La última pregunta es relacionada con esto que ha dicho. Cuando usted dice que se van a diluir los estados, o la forma de actuar de los estados, o la influencia, se está intentando ahora hacer un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, el TTIP, en el que hay mucha gente que está en contra, muchas, organizaciones, porque parece que se está negociando ahí con un cierto secretismo.
lo que usted haya podido averiguar de este TTIP, ¿qué le parece esto que se está negociando? ¿Le parece una buena idea? Hay una variante del TTIP, que es el TSIA sobre servicios, que va uno combinado con el otro, ¿no? A ver, mire, lo que a mí me puede parecer, lo que yo entiendo que le puede parecer a la gente, está visto desde nuestra perspectiva, es decir, de la perspectiva de lo que ha sido nuestro mundo, de lo que ha sido nuestra realidad, una realidad local e individual. Yo pienso que el TTIP se va a poner en marcha sí o sí. También pienso que el TTIP es parte ya del nuevo modelo que va a sustituir al que nosotros hemos vivido. Es un tratado que va a implicar que los estados pierdan una enorme, por no decir prácticamente todo protagonismo económico, que va a dar el beneficio a las grandes corporaciones, a las muy grandes corporaciones, y que la persona en sí, la persona, el hombre de la calle, el ciudadano medio, va a ver su importancia todavía más reducida de lo que es ahora. Claro, esto, lo que yo estoy diciendo, ¿a quién le puede parecer bien? Evidentemente a nadie, desde, insisto, nuestra perspectiva. Lo que pasa es que la propia evolución de las cosas, yo pienso que nos va a llevar a eso, con lo cual, evidentemente, a lo que estamos apuntando es hacia una mucha menor libertad individual y mucha menor privacidad. Algo, insisto, terrible bajo nuestro punto de vista, pero que nos va a venir impuesto. Esta es mi opinión. Bueno, pues vamos a ver cómo lo afrontamos esto. Vamos a intentar llevarlo lo mejor posible y ver cómo podemos evitar que las cosas perjudiquen a muchísima gente, que pocas decisiones perjudiquen a muchos. Santiago Niño Becerra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la tele de Internet. Y le esperamos con el siguiente libro. Perfecto, gracias. Muchas gracias.